Las 10:06, muy buen día, ¿cómo les va? Terminó el funeral. Milei llegó a tiempo. Y después del paréntesis impuesto por la muerte del Papa, esta semana se retomará el vértigo de la política con algunos episodios que, vistos desde el interés popular, no mueven el amperímetro. No lo mueven. Todo sigue concentrado en los interrogantes del rumbo económico a corto plazo. Ninguno de los factores altera el producto. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, visitará el Congreso para poner la cara por el escándalo de la criptoestafa presidencial. El mismo martes se tratará la suspensión de las primarias bonaerenses, que sería aprobada para dar paso a la pelea de cómo se conforman las listas del peronismo. Sobre esto, en todo caso, lo podemos ver en un rato. Hay mucho ruido porque no hay definiciones judiciales y en la propia interna peronista acerca de si dan los plazos para acomodar todo el proceso de la votación. Y también el martes habrá el debate de quienes encabezan las boletas de la elección porteña. 17 candidatos, porque no hay primarias. 17 candidatos que, como en toda circunstancia de este tipo, deberán priorizar sus aptitudes respecto de lo que, en primerísimo lugar, es un show. Irá por el canal de la ciudad, de manera que solo contarán los recortes posteriores en las redes. Hace ya bastante rato que la cultura clip domina prácticamente todo el escenario. Como bien sintetizó en La Nación Claudio Jacquelin, una de las claves es que se empezará a definir si la hiperfragmentación opositora se consolida y proyecta en el tiempo, como aspira y trabaja el gobierno, o si empezará un reagrupamiento con nuevas formas y colores de buena parte de los adversarios que, con notable tenacidad, viene construyendo la tropa de Javier Milei. En el territorio bonaerense se partirá definitivamente el kirchnerismo o el peronismo a secas, con la implicancia que eso tendría sobre el resto del mapa nacional. Los ex cambiemitas y los libertaristas ya no tienen retorno en su puja de negocios y egos en ese orden. Y también marcharán divididos en la provincia de Buenos Aires. Ajeno a esta coyuntura del mundillo politizado, el transcurrir de la economía ofrece variantes contradictorias. Ya se sabe que no ocurrió terremoto momentáneo alguno tras el levantamiento parcial del cepo, en la dichosa macro, pero la frazada corta del gobierno queda expuesta con enorme magnitud. Es decir, si la cotización del dólar es orientada hacia abajo, hay quizás un serio problema con la vocación liquidadora de los exportadores y su ruta de acumular reservas. Y si el dólar enfoca hacia arriba, disminuirá el descenso inflacionario con su, es probable, no seguro, consecuente impacto electoral. En opinión personal, solo en forma de intuición en su carácter de datos acumulados, se diría que el respaldo fenomenal del Fondo Monetario ha dicho lo suyo. Esto es, que el oficialismo dispondría de aire para aguantar sólido o estable hasta octubre. En un hecho
inédito por completo, al menos inédito en lo relativo a la brutalidad con que fue expuesto, el Fondo Monetario se puso directamente al frente de la campaña, comillas, libertaria. Cuesta horrores, o por lo menos a uno le cuesta horrores no entrecomillar ese término, porque libertario remite a la lucha, al romanticismo de figuras emparentadas con una justicia social auténtica, con la honestidad individual y colectiva a toda prueba, con los sueños que alguna vez habrán de rescatarse. Así que dejemos las comillas, cuando decimos libertario, dejémoslas, sin dudar ni un segundo. Kristalina Georgieva dijo que el país tendrá elecciones en octubre y es fundamental que no descarrile su voluntad de cambio. Sus declaraciones, el contexto en que lo dijo, están muy bien retratadas en la crónica de Sebastián Cazón, ayer en página 12. La búlgara llegó al extremo de tomar como propio el latiguillo repetido de Caputo Toto acerca de que esta vez es diferente. Nunca se vio algo así. Sirve reiterarlo porque podrá no ser una novedad el favoritismo partidario y conceptual del Fondo Monetario, pero sí lo es que se manifieste con semejante grado de impudicia. Mauricio Macri, según se recuerda sin demasiado esfuerzo, llegó a decir que los argentinos acabarían enamorándose de Christine Lagarde. ¿Se acuerdan? Ex directora del fondo y actual presidenta del Banco Central Europeo. El rubor en la cara de la francesa cuando Macri dijo eso también se puede memorar con apenas un clic para acceder al archivo de la imagen. Ahora Georgieva llegó a una instancia superior de la desvergüenza. Como señaló la diputada Julia Estrada, entre otras, Kristalina dejó todos los dedos marcados porque no solamente pusieron una torta de 20.000 millones de dólares adicionales sin que Milei les haya pagado uno del préstamo existente por otros 45.000 millones, sino que encima le hacen la campaña. También ayer Alejandro Banoli posteó un rescate formidable. Es una nota del colega Maximiliano Montenegro del 2 de abril de 2002, publicada asimismo en página. 2002. El título remitía al plan para extranjerizar al gobierno argentino. Rüdiger Dornbusch, Rudy, asesor directo de los bancos de inversión, proponía eso directamente. Un equipo extranjero debería intervenir y asumir el manejo argentino, comillas, en áreas críticas como el control y la supervisión del gasto público, la impresión de dinero y la administración tributaria. Y recién después de, comillas, ceder temporariamente su soberanía en esos aspectos, el Fondo Monetario podría asistir al país en materia financiera. Comillas. Los desembolsos irían llegando a medida que un comisionado general con residencia en Argentina y de quien dependerían todos aquellos instrumentos del Estado fueran autorizándolo. No es un chiste. Como bien decía Montenegro hace 23 años. Dornbusch agregaba que, comillas, alguien tiene que manejar la Argentina con mano firme y una dictadura no sería creíble ni deseable. Por eso alertaba que, comillas,
más dinero del fondo, sin una profunda intromisión extranjera para cambiar las reglas de juego, no evitará la autodestrucción del país. Y con este plan remataba Rudy tras convocar a una privatización masiva de puertos y aduanas, junto con remover otros obstáculos clave para la productividad. Argentina ofrecería repentinamente un, comillas, nuevo look, fresco y alentador. Ayer al mediodía, en diálogo con quien les está hablando, Vanoli apuntaba a otro episodio del Día de la Marmota que se perdió en el arcón de los recuerdos, pero sigue ahí para solaz y esparcimiento de los que gustan de observaciones obvias y profundas. En su momento que son casi todos los momentos, y por impulso de Bush hijo, se dibujó un ejercicio, el fondo lo hizo, consistente en que un país debía quebrar. Una hipótesis de simulación que denominaron República del Mañana, con bandera celeste y blanca y todo. De nuevo, igualmente, aquello de que las cosas se cuentan solas queda ratificado de un modo estremecedor. Es objetivo. El problema es que la subjetividad masiva no lo registra, o no parece, o no con la intensidad que es menester, y que es donde entra a jugar la ausencia de alternativas capaces de ser explicadas con firmeza y con liderazgo. Estas impúdicas declaraciones de Georgieva, por si no hubiera bastado con el nuevo préstamo del fondo, han despejado cualquier incógnita que pudiese quedar sobre el apoyo irrestricto al gobierno de Milei. Argentina, por vocación propia, y por supuesto que continuando con el aburrimiento de las reiteraciones, resulta atrapada por los intereses de Washington en su disputa con China. Eso sí, tanto como la sinceridad apabullante de la titular del fondo, no puede decirse que el libertarista y sus mandantes no fueron ferozmente francos. Claro, si se aplica la mirada sobre disparates tales como la dolarización y la puesta de bombas en el Banco Central, que Jamoncito vociferó hasta su último día de campaña provisto de motosierra, va de suyo que es susceptible de contársele las costillas. Y no solo en lo económico. Al Papa lo caracterizó cual representante del maligno en la tierra, textual, para concluir en el funeral designándolo como el hombre más importante de la historia argentina, y ya que estamos acompañados de una comitiva obscena que excluyó la representatividad multipartidaria e institucional. Y no es chicana que llegó tarde, porque dicho en latín, se quedó pelotudeando con un ignoto personaje en la escuelita de Venegas Lynch para darse un premio entre ellos, vestidos de payasos. Llegó tarde el presidente del país del Papa. En otros términos, lo que representó es odio y ninguneo a tono con su prédica constante. De allí provino que no está siendo suficiente el repudio a los periodistas opositores y que, producto de las casualidades permanentes, esa bestialidad de Milei haya coincidido a las pocas horas con la agresión física a Roberto Navarro. Dicho esto, en ningún caso debería poder negarse que
este personaje que gobierna fue auténtico en su propuesta de proyecto neocolonial. Entonces cabe preguntarse si hay alguna mayoría a la que le importe semejante cipayada. ¿Quiénes tienen la palabra? Suponemos que las minorías intensas.